Hermanos, todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Es un gozo poder estar aquí juntos en armonía. Vamos a tener un preludio por nuestro hermano Fernando Calderón. Después de esto vamos a orar en gratitud y alabanza al Señor, dirigidos por nuestro hermano Saúl. Y así vamos a comenzar nuestro culto de hoy. Después del preludio, la oración. Amén a eso. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, y vamos a hacer lectura del 1 al 20. ¿Puestos de pie? Evangelio de Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. Y la haremos alternada, comenzando yo y nos unimos en el último versículo. Si ya todos estamos listos, dice la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo.
Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Con él, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pueden sentarse, hermanos. Palabra del Señor que nos exhorta. Dice el Salmo 33: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que descendiendo sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué maravilloso es que podamos estar juntos en armonía, ¿verdad? En ese mismo sentir, alabando a nuestro Señor. Todos sean bienvenidos a la casa de nuestro Padre, los que estamos aquí presentes, pero también los que están conectados por Facebook y YouTube, sean bienvenidos. Que en este mismo sentir que el Señor nos da a través de la distancia, podamos alabar y ser bendecidos por la palabra del Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano pastor que nos dé los anuncios. Gracias a Dios por este tiempo. Sí extrañamos un poco eso de levantarnos y saludarnos a la hora de las bienvenidas, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí desde su lugar si puede saludar nada más y decir: bienvenidos todos, Dios nos bendiga, Dios sea con nosotros, qué bueno que estamos aquí. Gracias a Dios. Y entre los avisos, pues continuamos en servicios presenciales, así los domingos a las 9 de la mañana, a las 11:15 del día. Hoy tenemos Cena del Señor por ser primer domingo de mes, entonces vamos a tener esta bendición. Se transmite, se hace la transmisión de estos servicios en los horarios de 11:15 y también 6 de la tarde, pero eso es en la página de Facebook y en el canal de YouTube. Y pues la invitación, porque mañana la Unión Femenil tiene una actividad especial, tienen como invitadas a las hermanas de la iglesia Oreb y de la iglesia Emanuel. Creo que es, son las hermanas de la iglesia Oreb y me parece que sí de la iglesia Emanuel. El caso es que tienen una reunión de testimonios y las hermanas se van a reunir aquí. Es presencial, es la reunión de la Unión Femenil, es mañana a las 5 de la tarde y están invitadas las hermanas para estar aquí. De ahí nuestras demás actividades son pues a distancia, por videollamada el miércoles si se pueden unir por videollamada al culto de oración. Es miércoles a las 7 de la noche y si no, de todas formas se envía
por WhatsApp el orden de oración. También el viernes por videollamada se reúnen los prejóvenes a las 5 de la tarde por videollamada. El sábado a las 5 de la tarde por videollamada las niñas, auxiliar de niñas, y el domingo a las 6 de la tarde por videollamada los embajadores del Rey. Hemos estado teniendo la escuela bíblica dominical a través de la página de Facebook, un video donde se presenta la clase, la enseñanza, pero también el día de hoy o a partir de este mes de julio se quiere ya retomar de manera presencial. Entonces ya nos estará informando nuestra hermana Chela Cortade para cómo se va a retomar estas clases. Así que la idea es que podamos ir retomando algo de las actividades presenciales y que podamos ir llevando a cabo esto. Estemos orando por la Escuela Bíblica de Vacaciones, 26 al 30 de julio. Ya se acerca la fecha y que Dios dé gran bendición en esta Escuela Bíblica de Vacaciones. Pues en realidad son los avisos y también pues en este mes de julio tenemos las reuniones de la Convención Nacional Bautista de México. Va a ser en León, Guanajuato, y pues bueno, se va a llevar a cabo allá los días 19, 20 y 21 de julio, así que le pedimos sus oraciones para que sea también una reunión muy provechosa y que podamos pues tener ahí ese tiempo de vamos a decir, de avance en la obra de Dios entre las iglesias bautistas del país. Bueno, son los avisos. Gracias a Dios. El Evangelio nos cuenta que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor y los amigos sí. Y Él nos llama amigos. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno maravilloso que dice: hallé un buen amigo, dirigidos por nuestra hermana Gaby Rentería. Buenos días, perdón hermanos, que el Señor les bendiga. Y vamos a cantar este hermoso himno, hermanos, con ánimo, con ese anhelo, ¿verdad? Ese deseo de cantarle a nuestro Señor. Cantemos. Me
Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué maravillosa promesa. Le voy a pedir a mis hermanos diáconos y a la congregación que nos preparemos para ofrendar y diezmar. Vamos a dar gracias, hermanos, a nuestro Dios. Gracias, Padre, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque permites a este grupo de hijos tuyos estar en tu casa. Gracias, Padre, por los que están desde sus hogares a través de las redes, viendo y adorando. Gracias, Padre, porque nos permites confiar en tus promesas. Y en esta mañana, Señor, con tu bendición, permite, Padre, que presentemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Que tu bendición se extienda, Señor, en cada depósito que se hace, y que tu bendición sea también con los trabajos de nuestros hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón, y con toda reverencia vamos a escuchar la palabra del Señor a través de nuestro hermano Iván, que nos trae la predicación, y después de esto vamos a cumplir con el mandamiento de tomar la cena del Señor. Les pido, hermanos, si traen sus celulares prendidos, a favor de ponerlos en silencio, y vamos a escuchar la palabra con toda reverencia. Pues gracias a Dios que podemos reunirnos, gracias a Dios porque hemos estado, pues cuando en los cultos presenciales hemos tenido la bendición de volver a ver a varios de nuestros hermanos. Nos da mucho gusto después de esta situación de pandemia, o todavía estamos en pandemia, pero es una bendición ver aquí en el servicio de adoración a algunos hermanos que no habíamos podido ver. Gracias a Dios por eso. Dios siga bendiciendo su iglesia, Dios siga bendiciendo su pueblo, y Dios siga pues también cuidándonos, protegiéndonos, que podamos estar bien en medio de esta situación, pues todavía poco difícil o bastante difícil, pero que Dios nos ayude para que todo esté bien y que podamos ir adelante. En la palabra de Dios encontramos casos que son casos muy difíciles. De hecho, cuando hablamos de un caso imposible, un caso perdido, a veces podemos decir,
es cuando ya no se puede hacer nada, cuando ya se agotaron humanamente hablando todos los recursos que se tenían y ya no es posible hacer algo. Y entonces, cuando es así, pues brilla más la mano de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, de tal manera que se puede decir, si esa persona o si esa situación pudo cambiar, no fue por un esfuerzo humano, sino que fue por la obra de Dios, por la mano de Dios allí. Y eso es lo que vemos en este capítulo 5 de Marcos capítulo 5. De hecho, vemos tres casos imposibles, los que atiende el Señor Jesús. El primer caso es un hombre perdido. El segundo caso es una mujer desahuciada. Y el tercer caso es una niña muerta. Son tres casos en los que ya no se puede hacer nada. Ya no hay ninguna posibilidad. Y sin embargo, cuando llega Jesús, cambia esta situación que se encuentra allí en esta historia. Vamos al pasaje. El primer caso es un hombre perdido y es Marcos capítulo 5, la lectura que ya se hizo, los versículos 1 al 20. Un hombre perdido es una persona tiene una situación muy complicada, que no vive de acuerdo a la realidad o que está lejos de la realidad en este momento. Dice allí Marcos capítulo 5, los versículos 1 al 5, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y ahí me detengo porque cuando dice que vinieron al otro lado del mar, vean lo que está sucediendo en el pasaje. Jesús había estado en una orilla del mar de Galilea enseñando y se encontraba sobre una barca y había estado enseñando, y cuando terminó de enseñar a la multitud, entonces le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado, a la otra orilla, vamos a pasar. Y cuando pasan por allí, entonces cuando están cruzando el mar de Galilea, se desata una tremenda tormenta y el Señor Jesús está dormido en la barca. Y le hablan desesperados y lo despiertan. Él se despierta y le dicen: que no tienes cuidado de nosotros, que vamos a morir. Y se levanta Jesús e inmediatamente habla al viento y al mar y se hace una tremenda calma. Jesús estaba en la barca y por eso ellos pudieron salir adelante. Cuando llegan al otro lado, hay una tormenta del otro lado. Esa tormenta está no en el mar, no en el viento, sino que esa tormenta está en el corazón de una persona, un hombre que se encuentra allí. Dice el versículo 2: y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Esa palabra dominar, tome en cuenta esa palabra dominar. Nadie le podía dominar. Versículo 5: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. La palabra dominar no se utiliza para las personas. ¿Para qué se utiliza la palabra dominar?
para los animales. Así es. Vamos a dominar un caballo, vamos a dominar un perro, vamos a dominar un toro, vamos a dominar un animal que está con toda su fuerza impulsándose y tratando de liberarse o de hacer algo. Para los animales utilizamos la palabra dominar, y ese es parte del problema que tiene este hombre. Este hombre está viviendo esta situación, pero también porque la comunidad y las personas que se encuentran allí, muy probablemente su propia familia, no lo están tratando como a un ser humano, lo están tratando de manera tan violenta, con un rechazo y marginación, de tal forma que lo dejan vivir en donde no vive nadie, en los sepulcros, y lo están atando con cadenas, como tampoco se debe tratar a un ser humano. Es una persona que ha adoptado una conducta autodestructiva, ciertamente, porque se hace daño, se lastima con piedras, se hiere, y decimos, no llega a esa situación solo, sino que por el abandono de su familia y de su comunidad, porque el lugar donde vive y las cadenas no indican que nos pueden indicar con mucha claridad que no lo han tratado como a un ser humano, sino como a un ser menos que un humano. La comunidad ha cargado en él todo su rechazo y sus problemas. Y sucede hoy en día que puede haber personas así, muchas comunidades así también. Es una persona que a los ojos de esa comunidad está perdida, no se puede hacer nada. Es un caso perdido. Es un caso perdido. Y Jesús vino a liberarlo de esta situación. El Señor Jesús ya tenía mucho por hacer donde se encontraba, porque decíamos, del lado del mar donde él estaba, había una multitud que lo estaba escuchando, y uno podría decir, bueno, ya con eso es bastante por hacer. Y sabemos que a la multitud el Señor Jesús le dio de comer, porque multiplicó los panes y los peces, y sabemos que a la multitud el Señor sanó a los enfermos, y sabemos que a la multitud el Señor les enseñó parábolas, les dio muchas enseñanzas. Pero el Señor Jesús no se quedó allí solamente con ellos, sino que cruzó el mar específicamente para ver a este hombre. Porque quiero decir, me adelanto un poco a la historia, pero quiero decir que solamente a él, a esa persona, atiende en ese lado de esa orilla del mar. Porque después de hacer el milagro, el Señor Jesús no se va a quedar ahí, sino que regresa, sube otra vez a la barca y regresa. Fue por esa persona, fue por ese caso perdido, fue para ayudarlo a él. Vino a liberarlo de esa situación. Hay personas que están en una situación autodestructiva, y podríamos decir en vicios, en alcohol, en drogas, y uno puede decir, ya es un caso perdido, ya nada se puede hacer. Pero Jesús no se da por vencido. Jesús va por él. Jesús va por él. Lo busca. Vino a liberarlo de esa situación, de tal manera que no hay nada imposible para el Señor. El versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, este hombre clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El que había sido atormentado por los espíritus, por los demonios, ahora pide que no lo atormenten. Dice versículo 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos.
y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Nos damos cuenta que es un problema espiritual el que tiene este hombre. Es decir, son espíritus inmundos, son demonios que se encuentran allí en esta vida. Es un problema espiritual, es un problema emocional, porque lo espiritual y lo emocional va unido. Cuando una persona, por ejemplo, se deprime, cuando una persona se entristece, cuando una persona se siente decaída, entonces puede tomar actitudes o decisiones que pueden causarle problemas a sí mismo. Por ejemplo, decíamos hace un momento el alcohol, las drogas y cosas como estas, porque lo espiritual va unido de lo emocional. De tal forma que la persona muy probablemente ha pasado por una situación muy difícil emocionalmente hablando, muy complicada. Y ya decíamos, si la comunidad o su propia familia no lo han acogido, no lo han llamado, no lo han cuidado, entonces ese rechazo también, esa marginación a la que está sometido, también eso le está causando problemas en su espíritu y en su corazón, en su ánimo, en su vida. Y son muchos demonios los que está cargando este hombre. Una legión, porque le pregunta: ¿cómo te llamas? Legión. Legión me llamo porque somos muchos, explica. Una legión era compuesta por 6,000 soldados. Bueno, no quiere decir que eran literalmente 6,000 demonios, pero lo que quiere decir es que eran muchos. Eran muchos demonios los que estaban ahí. ¿Cuántos demonios carga una persona? ¿Cuántos demonios carga esta sociedad? ¿Cuántos demonios, cuántos problemas tenemos como sociedad y como país, como familias? La idea es que tiene muchos problemas, muchos asuntos, muchas situaciones, muchos demonios. Pero todo problema espiritual, emocional, por grande que sea, todo problema puede ser resuelto por Dios. No hay nada que sea imposible para el Señor Jesucristo. Hoy en día podemos traer a Cristo nuestro problema, nuestra necesidad, nuestros demonios, podríamos decir, podemos traerlos para que Él nos dé su respuesta, nos dé su bendición. Ahora, la idea del pasaje es que es un caso imposible. Es un caso imposible. Y alguien aquí podría decir: no, pero mi situación ya no tiene remedio, ya no tiene solución. O yo conozco a una persona que ya no tiene solución, que ya sus problemas superaron lo que nosotros entendemos que es posible resolver. Pero mire, no hay nada imposible para Dios.
Y si nosotros decimos, no, este es un caso perdido, ¿para qué? ¿Para qué lo llevamos delante de Dios? Entonces, cuando decimos eso, lo que decimos es que no tenemos fe en Dios. Porque si nosotros pensamos que Dios no puede, no es que Dios no pueda, es que nosotros creemos que Dios no puede. Porque Dios puede. Dios tiene el poder. Ahora, en la historia vemos algo que llama muchísimo la atención, y es en el Evangelio de Marcos, el temor, el miedo. El miedo es opuesto a la fe. Así, en este relato, los demonios parecen tener miedo de Jesús. No tienen fe en Jesús, tienen miedo. Los que cuidaban los cerdos huyen de Jesús y van a dar el aviso, pero huyen, no tienen fe en Jesús. Y la gente de la comunidad, cuando mira al hombre que ha sido sanado, está sentado en su juicio cabal, la gente tiene temor, tiene miedo y le pide a Jesús que se vaya porque no tienen fe en Él. El temor, el miedo es lo opuesto a la fe aquí. En el Evangelio de Marcos, aquí en este pasaje, el temor y el miedo es lo opuesto a la fe. Dice los versículos 14 al 16, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso. Vea que dice huyeron, no dice que corrieron a dar aviso, no, huyeron. Huyeron y dieron aviso a la ciudad, en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Entonces, el miedo es lo opuesto a la fe. Otra vez, aquí estamos hablando de un asunto espiritual, emocional. Es decir, ¿cómo estamos internamente? Y si vencemos el miedo, si vencemos el temor, si vencemos las dudas, si vencemos nuestras angustias, podemos acercarnos a Cristo y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está este enorme problema que tengo, aquí está esta necesidad de mi ciudad, de mi país. Aquí está esta comunidad por la que te pido, por la que te ruego que venga una solución. Parece que el único que cree en Cristo es el hombre que fue sanado. El versículo 18 dice: al entrar él en la barca, Jesús, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Así que está suplicando porque él ha sido sanado y él es el único que en ese momento cree. Pero Jesús tiene un plan especial para él, un servicio especial. Ir a la comunidad, a esa comunidad que lo trató tan mal, ir a esa comunidad para llevarles
el mensaje de esperanza. Qué increíble es Dios. O sea, qué grande es Dios. Que aquellos, precisamente aquellos que le hicieron tanto daño, ahora ellos se convierten en la misión y en el propósito de ese hombre. Ellos se convierten en el objetivo, en la meta de ese hombre. Aquellos que lo rechazaron, ahora son buscados por Él para darles el mensaje de esperanza. Me dijeron los prejóvenes en su reunión, o nos dijeron los prejóvenes en su reunión el viernes pasado, aquí hay algunos de los prejóvenes, y dijeron, vamos a llevar a las personas que están aquí en el centro, que son los indigentes, los que no tienen dónde vivir o están allí pues en la calle, duermen en la calle, vamos a llevarles un suéter, vamos a llevarles una torta y un arroz con leche. Y dijeron, pues, ya se hizo una vez, y yo le dije, sí, esto se hace en diciembre, se hace el 24 de diciembre. Pero después yo mismo reaccioné y les dije, pero no tiene que ser solo el 24 de diciembre, puede ser otro día. Y ya quedamos, aquí están presentes algunos de los prejóvenes, ya quedamos, vamos a ir el 30 de julio. El 30 de julio va a haber escuela bíblica de vacación, va a haber escuela bíblica de vacaciones del 26 al 30 de julio. Pero ese día 30, el grupo que se logre reunir de los prejóvenes, que ya son jóvenes en realidad, el grupo que se logre reunir, nos vamos a reunir en la mañana, muy temprano, y vamos a ir a llevar eso. Así que somos enviados a ellos. Somos enviados a ellos. A los que no tienen. A los que no tienen amor. A los que no tienen esperanza. A los que no tienen misericordia o no han recibido misericordia. Somos enviados a ellos. El Señor Jesús lo envía a este hombre, le envía para que diga, si Dios pudo hacer algo por mí, Dios puede hacer algo por todos. Es lo que le dice, versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el hombre fue obediente, versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Los que escuchaban se quedaban sorprendidos del mensaje, y no solo del mensaje, no solo de las palabras, se quedaban sorprendidos del amor, porque es el amor de Dios en ese hombre. Cristo fue específicamente para ellos. Además, por lo que dicen los estudiosos de la Biblia, es muy probable que este hombre no era judío, sino que era de una comunidad griega. El nombre Decápolis da a entender que era una serie de comunidades, como 10 pueblos,
griegos. Y se encontraban ahí. Jesús fue específicamente a buscarlo a él. A los sepulcros, donde nadie ha de vivir, y Cristo llega allí a buscarlo. El amor de Cristo, el amor de Jesús, el amor de Dios, eso es lo que sorprende. Se maravillaban, sí, porque ¿quién hace eso? Y ahora Cristo lo envía a él para que comparta ese mismo mensaje de amor y de esperanza. Y efectivamente la gente se sorprende del amor y la esperanza que ese hombre es y representa, aunque ellos lo habían tratado tan mal. Aunque ellos lo habían tratado de manera tan mal. Lo que compartimos con otras personas es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No hay una vida que sea imposible para Jesús. No hay una vida que sea imposible para Cristo. No hay un caso perdido para Él. Él quiere rescatar a todos. Cristo vino por todos. Ahora, vayamos ante Cristo. Traigamos delante de Él, delante del Señor, nuestra necesidad, nuestra vida, nuestra familia. Traigamos delante del Señor Jesús nuestra comunidad. Bien, ya se dieron cuenta que no voy a alcanzar a predicar los 3 casos, porque los otros 2 son para el mensaje de las 11:15. Así que podrán ver ese mensaje a las 11:15. Pero antes de terminar este mensaje, o más bien para concluir este mensaje, yo quiero preguntarle, ¿conoce usted un ser humano perdido? ¿Conoce un caso así? Un ser humano perdido, alguien que necesita esperanza. Tal vez usted se siente así hoy. Alguien que esté viendo esta transmisión quizás se siente así hoy. Vamos a Cristo. Pongamos en Jesús. Si usted conoce a alguien así, pongamos en Cristo, en el Señor Jesús, la vida de las personas, nuestra propia vida, nuestra familia, o alguna persona o alguna familia que se encuentra pasando así por esa situación. Vayamos a Jesús en este momento. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor y Dios, en el nombre de Cristo, oramos porque creemos en ti. No hay nada que sea imposible, Señor, no hay nada que sea imposible para ti. Oramos en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Cristo, para que tú, Dios, nos ayudes y nos des tu bendición. Y en esta hora, Padre, que tú escuches la oración de fe de tus hijos. Tal vez usted en este día necesita que el Señor Jesús venga y lo libere de esos problemas, de esas necesidades, de esas angustias, o podríamos decir de esos demonios, o su familia necesita ser liberada de eso. O usted conoce a alguna persona que necesita ser liberada de eso. Si usted tiene delante de Dios esta oración, póngase de pie y dígale: Señor,
te pido en el nombre de Cristo que tú des esa libertad espiritual, esa libertad emocional, que tú des esa libertad y traigas esa bendición. Ore en este momento por usted, pero también ore por esa persona que usted quiere poner delante de Dios, esa familia que usted quiere poner delante de Dios. Tal vez es alguien que está luchando con drogas, con alcohol, con problemas. Pida a Dios en este momento. No hay nada imposible para Dios. No hay ningún caso que esté perdido. Dios puede hacerlo. Padre, aquí estamos delante de ti para pedir tu bendición, Señor, a cada uno de mis hermanos, a todos y cada uno de mis hermanos. Pedimos tu bendición sobre ellos, en el nombre poderoso de Cristo. Y también intercedemos por familiares, por amigos, por familias que conocemos, para que tú traigas, Señor, esa libertad espiritual, para que tú traigas esa paz que solo tú puedes dar, para que sean libres, Señor, de todo eso que les atormenta, para que puedan ser y recibir, Señor, puedan recibir ese amor tuyo, Padre, esa esperanza que es en ti, Señor. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición, Señor. Pedimos la libertad espiritual, emocional. Pedimos la paz. Que tú cambies nuestra vida, Señor. Que tú cambies nuestra vida, Padre. Que tú transformes y traigas bendición y gracia sobre gracia, Padre. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Confiamos en ti, Señor. Creemos en ti, Padre. No tenemos temor, no tenemos miedo. Creemos en ti, Señor. Creemos que tú lo vas a hacer. Y Padre, que la gloria y la alabanza, que el honor sean a tu nombre, solamente a ti, Padre. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero compartir con ustedes el caso de un pastor que yo conozco desde hace muchos años. Se llama Julio Martínez. Él se consideraba que estaba bien de salud, pero lamentablemente en estas semanas que han pasado, en estas semanas, sufrió un accidente, un microinfarto cerebral. Algunos piensan que fue por un medicamento que recibió, pero él mismo me dijo, bueno, dice, no sé qué pasó con mi cuerpo, dice, no sé qué pasó, porque ha sufrido muchos problemas. La iglesia donde está, él es aquí en Morelia, la iglesia donde él está no es una iglesia con una capacidad económica importante, sino que él tiene que trabajar en algo más para sostenerse. Pero en este momento no puede trabajar, requiere de un tratamiento de rehabilitación. Es como si hubiera sufrido una embolia, algo así. Y yo quiero pedirle sus oraciones por el pastor Julio Martínez. Y terminando los dos servicios que tenemos aquí, mi familia y yo vamos a
a ir a casa de él y vamos a llevar algo para ellos. Así que si alguien, inclusive si alguien quisiera enviar algo, pues también podemos llevarlo. Dios nos ayude. Me da mucho gusto ver a mi hermana Norma Cárdenas porque el pastor Julio vive ahí en el mismo fraccionamiento que usted. Ahí está él. Y me da mucho gusto ver a quienes están yendo a San Agustín del Maíz, hermanos, y nuestra hermana Victoria. Gracias a Dios por eso. Qué bueno que está aquí. Vinieron para tomar también la cena del Señor. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Así que les pido sus oraciones por el pastor Julio Martínez y les pido que nos dispongamos a tomar esta cena. El Señor Jesús nos ha convocado también para esto, para tomar la cena del Señor. Así que les pido, hermanos, que nos acerquemos a Dios también en oración en este momento. Les pido a los hermanos diáconos si pueden pasar. Vamos a acercarnos a Dios en oración para preparar nuestros corazones a tomar esta cena. Si usted ha sido bautizado en el bautismo que declara la Escritura, sumergido en agua, si usted ha sido bautizado y es miembro de esta iglesia o es miembro de alguna iglesia de la misma fe y orden, entonces les pido estar de pie y vamos a estar de pie para tomar esta cena en este momento. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su bendición. Si usted tiene en su corazón que necesita confesar alguna situación en su vida, haga en este momento una oración y estemos a cuentas con Dios. Estemos a cuentas con Dios para tomar esta cena. Padre nuestro, Señor, gracias porque tú nos convocas para tomar esta santa cena. Gracias porque es un recordatorio de la obra y el sacrificio de Cristo por nosotros. Y gracias, Señor, porque también podemos acercarnos para pedir perdón por nuestros pecados. Tú eres Dios de perdón, Dios de misericordia. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú limpies nuestros corazones y que podamos tomar esta cena de manera digna. Señor, en lo que hemos fallado, Señor, oramos en esta hora, pedimos en esta hora, danos tu perdón. Y Señor, agrádate de tu pueblo, Señor, de la obediencia de tu iglesia. Bendícenos, Dios. Pedimos tu bendición por el pan, pedimos tu bendición, el jugo de uva, y que al tomarlo, Señor, podamos tener presente la obra de Cristo. Gracias, Dios. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias, Dios, por el sacrificio de Cristo entre nosotros, por nosotros, para nuestra libertad. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos diáconos, por favor, pueden pasar. Si alguien necesita gel en las manos o eso, pueden solicitarlo allá en la entrada para eso.
Ese himno que estamos escuchando la música, nuestro hermano Calderón está tocando, se titula Viste tú, y dice en la letra, viste tú cuando en la cruz murió. Y dice también, viste tú cuando Él fue sepultado, pero también dice, viste tú cuando Él resucitó. Y recordamos precisamente en este momento, recordamos eso, que el Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. También estoy viendo varios de nuestros hermanos, o más bien algunos, en el caso de los prejóvenes, en algunos otros hermanos, que o jóvenes también, que no están tomando la cena. Si ustedes han creído en el Señor Jesucristo, pero todavía no se han bautizado, entonces la invitación es, prepárense, va a haber un curso de preparación para el bautismo, prepárense y sean bautizados y lleven a cabo esta ordenanza. Al terminar el servicio pueden acercarse con mi esposa, la hermana Gaby, pueden acercarse con ella para decir, bueno, yo quiero bautizarme. Entonces se anotan y reciben un curso para el bautismo, que podamos tener bautismos. Mi idea es que podamos tener bautismos el día del aniversario de nuestra iglesia. Así que lo comparto. Pero ahí está la invitación. Si usted quiere bautizarse, anótese y vamos adelante. Y vamos a este momento tan especial. Imaginemos ese momento cuando el Señor está con sus discípulos y Él instituye esta cena. Y dice Marcos capítulo 14, versículos 22 al 25, dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, comamos. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Tomemos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Señor, glorioso Señor, viene por su iglesia. Hermano Beto, por favor, guíenos en esta oración. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por la bendición de estar aquí en tu casa, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por el sacrificio tuyo en la cruz, Señor, por la sangre derramada por los pecados de todos nosotros, Señor. Te pedimos que tú seas estando en el corazón de cada uno de nosotros, Padre, que tú nos sigas dando de tu amor, de tu paz, de tu tranquilidad, Señor, y de saber que por esa sangre derramada, Señor, somos salvos, Padre. Te pedimos que seas con todo tu pueblo, Señor, donde quiera que esté. Bendice a nuestra iglesia, Padre, a todos los miembros, y te damos muchas gracias por todo, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias a Dios. Dios es grande, es bueno, no hay nada imposible para Él. Dios siga bendiciendo a su iglesia. No sé si tenemos. Ok, adelante. Sí, gracias. Van a pasar nuestros hermanos diáconos para recoger, para levantar las copitas y vamos a cantar un himno. Todos estemos de pie. Vamos a adorar a Dios. Sí, de pie, hermanos, sigamos alabando a nuestro Señor con el himno 126.
el Rey ya viene. Cantemos, hermanos. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en las cortes no hay ley, el planeta para recibir al Rey. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo, gracias a su Redentor. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Togas reales se reparten, una lista está y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, Él viene por mí. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Amén. Dice la palabra: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor y Dios, pedimos tu bendición. Sea tu bendición y tu paz sobre cada uno y en cada familia, Señor.
Y en esta semana que inicia, que tú nos ayudes, Padre, que tú nos bendigas, que tú nos des tu protección y que nos des esa paz que solamente tú puedes dar. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Favor de usar la